gracias. Nuestro tercer ponente también es todos lo son. Pablo es una verdadera autoridad en el mundo de la publicidad. Tiene récords, incluso. Yo creo que récords, Pablo, del mundo. Pablo ha recogido... Bueno, Pablo es el presidente y fundador de Shackleton, que es una de las grandes agencias de publicidad creativa del mundo mundial. No exagero. Un poco, sí. Premiado, de verdad, premiado, multipremiado en muchísimos sitios. Antes estuvo en CP Comunicación, en Contrapunto, en Grupo Contrapunto. Y ha recogido el premio Agencia del Año 32 veces en 7 festivales internacionales diferentes y en 17 Grand Prix. Eso se dice pronto, pero es extraordinariamente complicado. Empiezo a estar incómodo yo. Extraordinariamente complicado. Más incómodo que emocionado. Y luego tiene un título muy especial, que yo sé que él aprecia especialmente. Hace 3 años. Sí. 3 años, esta facultad le dio el premio Talento Comunicativo del Año. Pablo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Arsenio, Hortensia, Arturo, a vosotros por venir. ¿Me puedo bajar? Sí. Sí, ¿no? Siéntete cómodo. Bueno, pues me han dado 10 minutos y voy a tratar de usarlos bien. Tengo hasta un guión y todo que me he hecho. Lo primero que quiero decir es que estamos en una gran universidad y sobre todo los que habéis elegido estudiar esto en un tiempo en el que todo el mundo se empeña en decir que la comunicación, el periodismo, la publicidad está en problemas y no hay futuro y no hay trabajo. Yo, si volvieran a hacer 100 veces, volvería las 100 veces a elegir lo que estudié. Estáis en una magnífica profesión que está permanentemente surfeando una ola de cambios y a cualquiera que no le guste aburrirse, le va a encantar, os va a encantar trabajar en esto. Sobre si hay o no hay trabajo, porque también si yo estuviera sentado de ese lado, no en la primera fila, como decía Javier, también pensaría en eso, os aseguro que hay trabajo. Y no penséis este año o el siguiente, y no penséis necesariamente en España este año o el siguiente. Pensar en el mundo y hay muchísimo trabajo. Lo que habéis elegido como profesión, como modo de vida, es probablemente de las cosas más apasionantes y que más cambian que hay. Pero bueno, me voy a centrar en lo que me pidió Arsenio. Arsenio me pedía que hablara de los cambios en el mundo de la publicidad. Y yo pensé en contar una historia que suelo usar para cuando hablo de estos temas. Y fijaros que estamos hablando totalmente de actualidad y de tecnología, y yo voy a contar una cosa que pasó hace 200 años. Concretamente en 1829. En 1829, en los Estados Unidos, las empresas que vendían carretas, que fabricaban y vendían carretas de caballos, tuvieron su año récord. Nunca antes habían vendido tantas carretas como ese año. En 1830, las mismas empresas cerraron, se quedaron sin negocio. Para entender la historia realmente hay que saber que el gobierno americano, justo ese año, había encargado la construcción del ferrocarril. ¿Vale? Entonces, claro, los tipos estaban fabricando y vendiendo muchas carretas porque estaban construyendo el ferrocarril. Cuando el ferrocarril estuvo construido, dejó de hacer falta ir en carretas. Lo cuento y me lo cuento yo mucho y lo cuento mucho en la agencia todo el tiempo para intentar entender a qué, iba a decir cojones, pero a qué narices nos dedicamos, ¿no? Porque esos señores o esas señoras estaban convencidos de que su trabajo, su negocio, eran las carretas. Y en realidad su negocio y su trabajo era el transporte. Y eso hay que aplicarlo todo el rato a nosotros, y por eso me encantó lo de estar incómodamente apasionados. Porque hay que entender permanentemente a qué nos dedicamos. A mí me ataca, igual que a todo el mundo, la
el día a día, ¿no? Y el día a día a veces te confunde y te hace pensar que te dedicas a hacer anuncios o a hacer apps o a hacer posts o a hacer webs. Nuestro trabajo no es ninguna de esas cosas, nuestro trabajo es la influencia. A nosotros la gente nos contrata para influir en lo que la gente piensa, siente o hace respecto a algo. A una marca, a un producto, a un candidato electoral, a una causa social, a un país, a una ciudad, a una región. Nuestro trabajo es influir. Influir en lo que alguien piensa, siente o hace sobre algo. Estoy hablando ahora del trabajo de los publicitarios, que es por lo que estoy yo aquí. Toda la maquinaria de una agencia se pone en marcha con una cosa que los que estudiáis publicidad lo sabéis, que se llama el brief, ¿no? El briefing, se dice en español. Es como el disparador. Cuando hay un briefing sobre la mesa, toda la agencia se pone en marcha y se pone a pensar. Después de trabajar muchos años en esto y de haber hecho, haber trabajado con muchos briefings, yo siempre digo, todos los briefings, y hay briefings que duran 6 horas y que tienen 400 páginas, todos se resumen a responder a una simple, pero nada sencilla pregunta, que es ¿quién o quiénes quieres que piensen, sientan o hagan qué? Todos los briefings con los que yo he trabajado se podrían resumir respondiendo a esa pregunta. Así que, Arsenio y el resto de compañeros, si nos preguntamos qué ha cambiado, que es la pregunta que me hizo Arsenio en aquel email, pues yo podría decir que en el fondo no ha cambiado absolutamente nada. Y a la vez, nada ha dejado de cambiar. Y no ha cambiado absolutamente nada porque nos seguimos dedicando a lo mismo que se dedicaba a Bernbach o Ogilvy. Nos dedicamos a influir. Y a la vez, nada ha dejado de cambiar porque las herramientas y las maneras en las cuales lo hacemos no tienen absolutamente nada que ver con lo que hacíamos antes. Tenemos una caja de herramientas espectacular los que nos dedicamos a esto, mucho más espectacular que la que teníamos hace 10 años. El conjunto de ecosistemas, medios, soportes, formatos. Quiero decir, no nos engañemos, hace 25 años, si en este país tú querías conectar e influir en una audiencia, conectar con una buena idea, o ni siquiera tenía que ser muy buena, en televisión española, al mediodía de un domingo, lo tenías más o menos resuelto. Hoy, cuando quieres conectar e influir en una audiencia, el abanico de posibilidades es brutal. Y en ese abanico, en esa especie de multiposibilidad, está el problema. Como decía Javier hace un ratito, el saber elegir, combinar y orquestar, que es una palabra que a esto la aplicó David Ogilvy hace 40 años, orquestar el conjunto de técnicas, de canales, de formatos, de lenguajes, es muy difícil y muy sofisticado y muy apasionante. Quiero ir terminando. Voy a hablar de 3 o 4 cosas que para mí son muy, muy importantes. Antes lo hablaba Amalia también. Algunas cosas de las que han cambiado en cuanto a la caja esta que digo hipergaláctica de herramientas que tenemos. Nada tiene más poder en este momento que los hechos, que comunicar con hechos. Vivimos, los que tenemos más años, una época en la que tú podías ser de una manera y decir que eras de otra manera. Una marca, un producto. Hoy nada comunica más que lo que haces y también lo que no haces. Mucho más que lo que dices o no dices. Que cómo eres y cómo no eres. El poder comunicacional de hacer las cosas de una manera determinada es incomparable. Yo no tengo nada en contra de los anuncios, de hecho en gran medida vivo de ellos, pero de verdad, el poder que tienen tus actos y tus hechos es sensiblemente superior al que tienen tus discursos. Y esto es
clave. Y esto no pasaba antes. Amalia lo contaba, o sea, antes tú tenías la capacidad de ser de una manera y si gestionabas bien los canales de comunicación, los medios, podías ser de una manera y ser percibido de otra. Hoy se acabó. El segundo de los elementos que me gustaría hablar tiene que ver con entretener en lugar de interrumpir. La publicidad, no nos engañemos, está basada en un paradigma bastante lamentable, ¿no? O sea, los publicitarios hacemos lo que la gente no quiere ver. Es triste, pero es así. De hecho, somos tan conscientes de hacer lo que la gente no quiere ver que le pagamos a los medios para que lo ponga justo al lado de lo que la gente quiere ver, ¿no? O sea, la gente quiere ver el partido, la película, el capítulo de Juego de Tronos, las noticias de Arsenio. Y nosotros vamos de guays, pero hacemos lo que la gente no quiere ver. Y entonces le pagamos a Arsenio para que lo ponga justo al lado de sus noticias, ¿no? Y nosotros vamos de guays, pero esa es la verdad. La tecnología está... O sea, no es que nosotros nos hayamos dado cuenta de eso y entonces ahora vamos de buenos. No, es que la vida nos alcanzó y la tecnología está permitiendo que la gente acceda a lo que quiere ver sin necesidad de acceder a lo que no quiere ver. Y créanme, jamás en todos los años de la evolución humana se pudo ir en contra de la gente, ni del progreso. Lo que tenemos que hacer no es empeñarnos en que tecnológicamente la gente no pueda evitar los anuncios. Lo que tenemos que hacer es hacer cosas que la gente quiera ver. Vais a trabajar, los que no estáis trabajando todavía, en un mundo en el que la mezcla entre los contenidos, la publicidad, lo que Amalia llamaba la comunicación, es absolutamente incuestionable. Ya está pasando. El tercero y penúltimo de los elementos o de los factores de los que quiero hablar tiene que ver con el lenguaje. No voy a expandirme mucho porque Amalia habló del cómo. Cómo se hacen las cosas, cómo se dicen las cosas, el diseño. Las palabras tienen un poder brutal. El lenguaje publicitario está absolutamente gastado, ¿no? O sea, cuando un banco dice, para nosotros lo más importante es el cliente, ¿quién se lo cree? ¿Por qué lo seguimos diciendo igual con esas palabras? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no somos capaces de hablar? O sea, antes cuando Arturo creo que hizo una introducción que hablaba de los partidos políticos que han sabido conectar con la gente, tiene que ver con el cómo. ¿O os creéis que lo que proponen esos partidos conecta con la gente solo porque lo que proponen es diferente? ¿O Izquierda Unida no hablaba de las cosas que habla Podemos? Es el cómo, es el lenguaje. Yo no voy a entrar aquí en disquisiciones políticas, no es el lugar, ni soy la persona, pero es el cómo, no tengáis ninguna duda, no es el qué. Y por último, y más importante, por lo menos en mi cabeza, penúltimo, me quedan dos, tiene que ver con el riesgo. Yo lo llamo el riesgo de no arriesgar, ¿no? La innovación está irremediablemente vinculada a la gestión que hagamos de los errores. Es absurdo, es hasta gracioso ver campañas y anuncios absolutamente convencionales de un montón de grandes marcas hablando de innovación. Y dices, pero si vas a innovar, ¿por qué no innovas en la manera de hacerlo? ¿No? Comunica con hechos. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque la cultura en la que vivimos y de la que es difícil, a la que es difícil engañar o escaparse, no tolera el error. Y el error es parte del proceso de innovar. Equivocarse es una parte del proceso de intentar hacer las cosas distintas. Seguramente aquí hay pocos jefes, pero hay un montón de vosotros que un día seréis jefes. Cuando seáis jefes, ojalá tengáis esa mentalidad de entender que el error es parte del proceso de trabajo. Y por tanto, yo tengo un amigo que dice, tampoco puedes defender
el error sostenido, ¿no? El tipo que se equivoca todo el tiempo. Bueno, seguramente no, pero asumir que el error es una parte del proceso y es irremediablemente necesario en un proceso de innovación es crítico. Y si os dedicáis a esto, más. Y por último, en términos netamente publicitarios, quería hablar de lo que, además lo inventó Google, se llaman los momentos de la verdad. La publicidad, entendida de una manera más convencional, está demasiado centrada, ha estado demasiado centrada, en lo que en ese modelo es la fase del estímulo, de la awareness, del conocimiento. La tecnología, en particular los buscadores, y en España particularmente Google, han hecho aparecer una fase en el proceso de compra de cualquier cosa, que es la fase esa, le podemos poner muchos nombres, pero es eso que hacemos todos cuando antes de hacer cualquier cosa lo googleamos, ¿no? Ese momento, esa fase en el funnel de conversión, en el funnel de vender algo, es cada día esencialmente más importante. No hace falta convenceros de esto, simplemente pensar lo que hacéis vosotros. Y sin embargo, los publicitarios convencionales seguimos empeñados en hacer el estímulo, es decir, en hacer los anuncios. Y yo me pregunto, ¿qué influye más en el seguro que voy a comprarme, en el coche que voy a comprarme o en el lugar que me voy a ir de vacaciones? ¿Un anuncio que me dice que el coche es fantástico o lo que encuentro en Google que dice la gente que tiene el coche cuando pongo el modelo del coche en el buscador? Si nos creemos que nuestro trabajo es hacer anuncios, seguiremos haciendo anuncios. ¿Os acordáis la historia de la carreta? Al año siguiente cerraron. Si entendemos que nuestro trabajo es la influencia en lo que alguien piensa, siente o hace respecto a algo, los anuncios seguirán siendo una parte, pero nuestro trabajo no serán los anuncios, nuestro trabajo es la influencia. Y en ese momento entenderemos que en todo el funnel de conversión, en todo el proceso de decisión de compra de un producto, tenemos que estar con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con un anuncio. Bueno, en resumen, y estoy terminando, hemos hablado de que nuestro trabajo no son los ads, ni las apps, ni los posts, ni los webs, sino es la influencia, la persuasión, en lo que alguien piensa, siente o hace respecto a algo, y que ahí cabe todo sin límites. Este es un trabajo que no tiene límites y que tiene todo el futuro que seamos capaces de darle. El único límite que hay es el ético, el moral y el legal, evidentemente. Pero no hay límites ni tecnológicos ni presupuestarios, se puede hacer lo que uno quiera. Y hemos hablado de comunicar con hechos, de entretener en lugar de interrumpir, del lenguaje, del riesgo de no arriesgar y del funnel de conversión. Voy a terminar mostrándoos un vídeo de una campaña de la agencia muy pequeñita, con muy poco presupuesto, que se explica sola. ¿Tenemos el vídeo? ¿Lo podemos ver? En Navidad las agencias solíamos, ahora menos, hacer regalos a los clientes. Lo habitual era un jamón, pero llegó Apple
Shackleton presenta el producto más buscado de estas Navidades. Bienvenidos al mundo del iHam. iHam nace de la fusión de dos conceptos, I de I y ham de jamón. iHam es el producto de pata negra definitivo. Con la revolucionaria tecnología 5Gs, capacidad de 7 kilos, autonomía de 1 a 35 días navideños, sistema táctil para acceder a la grasilla y tecnología wireless de me lo llevo al cuarto. Y además el pack incluye el exclusivo iKnife, equipado con tecnología de corte 4x, ideal para conseguir finas lonchas. Con tecnología Cut and Play, yo me lo corto, yo me lo como. Importante, cuando el iHam se quede bloqueado, con un simple giro de 180 grados, reiniciaremos el iHam y podremos seguir utilizándolo con normalidad. Bienvenido a una nueva experiencia organoléptica. Bienvenido al mundo del iHam. Y próximamente, iHam Nano. Acojona, ¿eh? Sí, sí, reíros, reíros. Solo por... Gracias. Gracias. Solo por terminar, lo quiero contar. Cuando llegó ese email, ahora nos reímos, pero no sabéis el susto que si yo vivo de esto, ¿no? Y tengo hijos y entonces dije, se acabó la agencia, ¿no? O sea, si Apple te pone una demanda, solamente por responder a la demanda ya se acabó la agencia, por el dinero de responder a la demanda. Y entonces llamamos a Apple en España, a un señor, que siempre digo su nombre porque ya veréis, que se llama Paco Lara, que es el director de comunicación de Apple en España. Y entonces cuando sonó el llamó por teléfono, entonces me pasan con su secretaria y le digo, soy Pablo Suárez de Shackleton. Y la señorita que me atendió dice, los del iHam. Y yo dije, ya está, estamos muertos, ¿no? Porque si la secretaria, cuando le digo Shackleton, sabe que son los del... Imagínate el lío que... Entonces se pone el señor y me dice, sí, no, claro, tenemos aquí todo, la portada del Macworld, el no sé qué, tal... Claro, te imaginás que estamos enfadísimos. Yo explicándole, no, pero de verdad, si yo no... Era una campaña de Navidad, 700... Y entonces el tipo me dejó y al final me dijo, no, estamos muy enfadados porque lo que no entendemos es que no nos hayas mandado uno. Eso es Apple. Lo digo porque es un gran tributo a la manera de ser y de pensar de Apple. Bueno, este ejemplo no estaba puesto por casualidad. Comunicar con hechos, entretener en lugar de interrumpir, el lenguaje. Muchas gracias.